Vamos a retomar nuestra enseñanza, nuestra serie. Estamos en una serie, La vida en Cristo. Y bueno, la semana anterior tuvimos la primera entrega con el andar en Cristo. Hoy es virtudes de una vida en Cristo. ¿Se oye bien, verdad? ¿Se oye bien? ¿Usted sabe que usted tiene que ser una persona virtuosa? O sea, que manifieste las virtudes de aquel que lo llamó a su luz admirable. De eso se trata, ¿verdad? Acompáñeme, por favor, al libro de los Efesios, que es la escritura que estamos tomando como base. Efesios 4:1, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice así: por eso yo, está hablando el apóstol Pablo, prisionero en el Señor, les exhorto, también hay una versión que dice les ruego, a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Y hasta ahí nos quedamos la semana anterior, ¿recuerda? El Señor nos hace un llamamiento para cumplir una misión. Y bueno, aprendimos bastante de ese andar en diferentes formas de expresión como cristianos. Pero vamos a leer el segundo versículo, que es el que nos va a llevar el día de hoy a la enseñanza. Entonces, primero es que anden como es digno del llamamiento como fueron llamados, o sea, de la vocación, de su llamado. Aquí está hablando de su nuevo nacimiento, de haber sido acercados a Dios. Ahora, ¿cómo va usted a cumplir este llamamiento? Con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre. A ver, levanten la mano todos los que son humildes. Ya empezamos con, ¿verdad? Qué bueno que seamos honestos. Los que tienen mucha mansedumbre. Bueno, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. A ver, levanten la mano a los pacientes. Hasta risa nerviosa les dio. Soportándose los unos a los otros en amor. ¿Qué significa esto? Apoyándose en amor. Si usted sabe que a alguien de su familia necesita algo o algo le está haciendo bien, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Procurárselo. Esa es una manera de apoyar, de soportar. Y cuando lo hacemos por amor a Dios y por amor a la persona, pues tenemos la capacidad de sacrificar aquello que a veces nosotros no somos capaces de entender y nos ponemos por los demás, soportándose los unos con otros en amor. Hasta ahí. Pablo, en esta carta dirigida a los cristianos en Éfeso, después de haber dado testimonio de la causa de sus prisiones, esto lo vimos la semana anterior, de hacer ese exhorto a andar dignamente conforme al llamado, esto es conforme a la provisión espiritual con que los creyentes fuimos investidos con el nuevo nacimiento. Eso lo hablamos en la serie anterior, donde esas bendiciones celestiales están en nosotros y eso nos permite exhibir nuestro carácter cristiano. Por eso ahora Pablo extiende este ruego a que se haga evidente esos cambios. ¿Cambios de qué manera? Cambios en nuestra forma de pensar, cambios en nuestra forma de vivir, cambios de acuerdo al carácter que el Espíritu de Dios va formando, y eso nos permite exhibir las virtudes de una nueva vida en Cristo. ¿A qué voy? La vida en Cristo se tiene que manifestar, se tiene que ver. El que es un verdadero cristiano nacido de Dios tiene que manifestarse como Dios quiere. Sí me entiende esto. Si usted dice que es mexicano, ¿quién lo puede dudar? Nada más por la forma como agarra un taco, nada más por la forma como usted habla al equipo que le va, la manera como se expresa. Siempre dice, ay, hay un mexicano. Vemos en la televisión torneos mundiales y pasan las cámaras y usted dice, estos son mexicanos. Así, inigualables, ¿verdad? Bueno, los cristianos tendríamos que tener esas características.
de manifestarnos como hijos de luz, con cambios radicales. ¿Por qué? Porque son radicales, mi hermano. Son radicales considerando nuestra anterior vida, vida que nosotros estuvimos practicando. Y esto solamente es posible por medio de la santificación, por medio del conocimiento de la palabra. Pero ¿en quiénes se va a manifestar? Porque en todos el Señor actúa igual. Para todo nacido de nuevo es la santificación. Para todo nacido de nuevo es la palabra de Dios y el Espíritu se la discierne. Pero cuando es sensible. ¿Usted cree que hay cristianos que se tapan, que se cierran a la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero quien dispone su corazón a obedecer la palabra, sí puede caminar conforme a lo que Dios le va demandando en la medida que va creciendo. Porque también el cristianismo es para crecer, es para madurar. No nacimos así. ¿Usted nació como bebé, todos? ¿Sí o no? No nació así, ¿verdad? Bueno, entonces, mis hermanos, ahora, al estar sus pensamientos, su forma de actuar y sus reacciones sujetos a la nueva naturaleza que tiene en Cristo, vea cómo lo digo. Ahora, al estar sus pensamientos, su actuar y sus reacciones sujetos a la nueva naturaleza, entonces su transformación va a ser la mayor evidencia de una verdadera regeneración espiritual y renovación de su mente. O sea, va a ser evidente que usted es cristiano. Ahora la obediencia a la palabra de Dios ha sustituido los argumentos del mundo o de las influencias que tuvimos anteriormente, religiosamente, culturalmente, no sé, tradiciones, o de las doctrinas que en algún tiempo fuimos expuestos, aunque se llamaban cristianas, pero que nos sacaron de balance, que simplemente no se enseñaba la palabra en su pureza. Y eso es lo que hace que ahora para nosotros la palabra se convierta en un alimento necesario, pero también suficiente para que nuestro caminar sea sometidos a la voluntad de Dios. Espero estarme explicando. Esto es similar al cuidado y a la provisión que necesitan los niños desde su nacimiento. Por eso le decía, porque no nacimos así. Donde el desarrollo de ese niño y el crecimiento va a depender de una buena alimentación. Va a depender del cuidado, de la guianza de sus padres. De manera que para que el niño crezca en las mejores condiciones de salud física, intelectual, moral, espiritual, anímica, emocional, porque todo eso abarca una persona. Bueno, ¿qué necesita? De las provisiones suficientes para que su crecimiento sea realmente equilibrado en todo sentido, para que crezca sano. Entonces, todo lo que se le debe proveer a ese pequeño, para que realmente tenga un crecimiento sano, pues debe cubrir todas las áreas y aspectos de su vida, de acuerdo a sus necesidades, pero también de acuerdo a sus características particulares, porque no todos somos iguales. No todos los niños necesitan lo mismo. No todos los niños van a ser atendidos de la misma manera. Los papás sabemos las necesidades de nuestros hijos y sabemos lo que come uno, lo que come otro, lo que uno sí quiere, lo que otro no quiere. Y hay cosas que se pueden negociar, que usted dice, bueno, yo sé que a él le gusta esto, pero hay cosas que no son negociables. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que dar a los hijos aunque no les guste. De manera que la provisión física va a ser mediante una alimentación nutritiva, sana, sustanciosa, que normalmente no les gusta. ¿Sí o no? Tampoco a nosotros, los adultos. Si yo le digo, le invito a comer una ensalada de brócoli con zanahoria, limón y sal, un poco de pepino y ya. Pero por otro lado le digo, miren una torta de carnitas de esa de Guanajuato, una guacamaya. ¿A qué le va? Y la ensalada va con un té, sin azúcar. Pero acá vamos a tener una agua negra del imperialismo yanqui, ¿verdad?
¿a qué le pega? Pues a eso. Póngale a un niño un pastelito con un refresco, póngale la misma ensalada y ¿qué dice? Pues ahí voy. Bueno, de manera que normalmente no le gusta, pero sí lo necesita. También requiere de una provisión espiritual, y eso lo vamos a hacer con el acercamiento a la palabra, con la oración, con el cuidado que le tengamos al niño desde pequeño, ¿verdad? Ahora, por otro lado está la provisión para que su crecimiento moral, anímico y emocional también sea sano. ¿Y esto cómo lo hacemos? Por medio de la educación, la atención personal, el cuidado, la dirección y la disciplina, que tampoco le va a gustar, que no es negociable. Así es en el desarrollo de la fe, mis hermanos, a partir del nuevo nacimiento. Todo esto es para hacer una analogía. ¿Y cómo vamos a ser provistos? Pues mediante el estudio de la palabra, tenemos la oración, tenemos la predicación, por eso nos congregamos. También está el consejo pastoral, aunque a la mayoría no le agrada ir a recibir ese consejo. ¿Sabe por qué la mayoría no quiere ir a recibir el consejo del pastor? Porque normalmente lo que trae acá va en contra de lo que el Señor le está demandando. Y si el pastor realmente se aplica bíblicamente para dar el consejo, si no lo hace de una manera visceral, estoy hablando de un verdadero pastor, pues lo que le diga el pastor va a estar en contra de sus expectativas o de su manera de vivir. Muchos hermanos se acercan a una consejería, pero ya traen la respuesta, así como que quieren que el pastor les confirme que están muy bien. Pero cuando el pastor les dice, así es como tiene usted que vivir, esto dice la Escritura, y así va, y así va, y así va, las confrontaciones, mis hermanos, hacen que mucha gente incluso se vaya de la iglesia, se retire, no le gusta, no la aguanta. No se da cuenta que cuando el Señor lo quiere disciplinar, cuando lo quiere redirigir, es porque le ama. ¿Sí sabe usted que el Señor al que ama disciplina? Entonces, ¿usted ama la disciplina de Dios o la rechaza? ¿Ya ve? Sí sabe que Dios es el que ama disciplina, pero no quiere la disciplina. Al contrario, diga, yo quiero que el Señor me discipline todos los días, porque esa es la evidencia de que Él me ama. De lo contrario, me vería como un bastardo, porque así dice la Escritura, no lo digo yo. Y todo, mis hermanos, va a aportar al crecimiento espiritual. Y también el trabajo de la iglesia juega un papel muy importante, porque aquí es donde nosotros fuimos traídos como una familia en Cristo. Yo le quiero animar a que escuche el mensaje del jueves, de lo que es la familia en Cristo, de lo que es estar unidos al cuerpo, donde mutuamente nos podemos apoyar en el consejo, en el amor del Señor, porque no debemos olvidar algo. Mire, el principal propósito del Señor es que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Cristo, que procuremos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud del Señor. ¿Y esto qué significa? Esforzarse, porque el carácter de Cristo se ha formado en mí, y para eso necesitamos negarnos. Eso requiere de esfuerzo. Por eso Pablo, para que podamos alcanzar este cumplimiento de la vocación a la que fuimos llamados, pues está destacando virtudes de quien vive conforme al Señor. Y donde el apóstol lo primero que demanda al creyente es que muestre un espíritu de humildad. Por eso dice, con humildad, mansedumbre. Pero ¿a qué humildad se estará refiriendo Pablo? A la que mostró Jesucristo, mis hermanos, porque Él es el modelo. Nuestro modelo de humildad es el Señor, quien negándose a sí mismo, tomó forma de siervo, en esa condición se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A esa humillación se refiere. O sea, habla de la negación personal a favor de las personas que están a nuestro alrededor. La palabra humildad en el hebreo es kana, con K, y fíjese lo que significa: afligirse, significa doblegarse, ser manso, sin arrogancia.
es abatirse, rebajarse, derribar el ego. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, el orgullo, la altivez. Y esos sentimientos Dios los aborrece, los resiste, los rechaza. Sin embargo, un corazón arrepentido y humillado, ¿qué hace? Lo exalta. Por tanto, que quien reconoce la misericordia y la gracia de Dios en su vida, ¿usted reconoce que la misericordia y la gracia de Dios lo alcanzaron, mi hermano? Entonces el carácter humilde del Señor tiene que ser una evidencia en su vida. Y la soberbia, el orgullo y la altivez no deberían tener un lugar en su corazón. Vea cómo se lo estoy exponiendo. Pregúntese, ¿está usted libre de esos sentimientos? Porque el Señor dice en Isaías 2:11, los ojos altivos del hombre serán humillados y la soberbia del ser humano será postrada. ¡Qué palabra! Solo el Señor será enaltecido en aquel día. O sea, va a llegar el día, mi hermano, en que solamente el Señor establezca lo que es para cada uno y Él se va a glorificar. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura, yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, Isaías describe maravillosamente el corazón de Dios. Por un lado está exaltando su soberanía, su grandeza, su entorno divino, dónde vive Él, quién es Él, pero al mismo tiempo está exaltando su misericordia, su fidelidad y voluntad de estar, de bendecir a quienes reconocen quién es Él. Quebrantados, a quienes reconocen su necesidad y condición y se acercan en humildad al Señor. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento siempre exhortaron al pueblo a buscar con humildad el rostro del Señor para alcanzar misericordia. Algo que debería de hacer todo aquel que reconoce su posición delante de Dios, mi hermano. Y eso habla de cada uno de nosotros. Sin embargo, como antaño, cada vez hay más altivez en el pueblo de Dios. Hay más juicio, hay más crítica, hay más señalamiento. Y eso hace tropezar. Lastima primero al que tiene un carácter así, pero ese carácter llega a ser tropiezo para muchos. Dice Sofonías 2:3, ustedes los mansos de la tierra, los que practican la justicia del Señor. A ver, haga de cuenta y no haga de cuenta, nos los está diciendo a nosotros. Ustedes los mansos de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo, busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre, tal vez el Señor los protege en el día de su enojo. Estar a cuentas con Dios con un corazón humilde. Por eso el Señor en el precioso mensaje del Sermón de la Montaña dice en Mateo 5:3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor demanda humildad en el corazón de sus hijos. Y esto no es algo que nos deba avergonzar, al contrario, mis hermanos, porque es la posición perfecta que lleva al creyente a reconocer su necesidad, su dependencia de Dios. Y estas convicciones de quién es Dios y quién es Él nos lleva directamente a la adoración, porque eso es lo que Dios busca. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Normalmente la humildad se equipara o se identifica como pobreza material o una baja posición social. Y eso es una irrealidad. Hay quienes piensan que entre más pobre, entre más necesitada sea una persona, es más humilde. Sin embargo, eso es una mentira. Alguien puede ser muy pobre en cuanto a lo material, pero ser tan orgulloso que su soberbia le cierra todas las puertas. Incluso se llega a perder las bendiciones de Dios por creer que cuando alguien le da algo es para humillarlo, y no que es el Señor el que le está dando algo para bendecir su vida.
Tenemos que aprender a discernir, mis hermanos, que el Señor nos quiere bendecir, y esto es de muchas maneras. En contraste, alguien puede tener una buena o una holgada posición financiera y tener un corazón humilde y bondadoso que refleja con sus hechos el carácter de Cristo. ¿Sí sabe que hay gente así? Pero también hay quienes exhiben una falsa humildad para causar lástima, para chantajear y obtener beneficios personales. Y hay que cuidarse también de esos. Hay que discernir a quién le damos, mi hermano. Por eso ocupamos mucho de la ayuda de Dios. Porque también hay engañadores que, manipulando la palabra, sentándose como siervos de Dios, en realidad solo se están sirviendo a sí mismos y hacen tropezar a otros que erróneamente les están siguiendo en sus perversidades. Mire, tenemos un ejemplo en el rey David, un hombre muy rico, poderoso, de hecho el más poderoso en su época. Pero mire, él solamente pudo hacer evidente un corazón conforme al de Dios cuando al ser confrontado por Natán, no justificó su pecado. Y no dudó en reconocer ese pecado, humillándose y clamando por el perdón de Dios. Y era un hombre poderoso. Y en el Salmo 51, 16, él escribe: porque no quiere sacrificio, que yo lo daré ya. O sea, él podría dar muchos holocaustos, no quiere ese holocausto. Y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ese es el carácter del Señor, y ese es el carácter de un hombre humilde. Y yo le voy a preguntar algo, aprovechando los textos que estamos leyendo. ¿Cómo recibe usted la exhortación y el consejo del Señor? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo reacciona cuando se ve descubierto, que se ve desnudado por la palabra de Dios a través de una predicación, a través de un consejo, de una exhortación? ¿Cómo reacciona? Hay muchas maneras de reaccionar. Con enojo, con orgullo, con juicio. Pero también hay quien dice: Señor, tú me has hablado y tienes razón. Gracias, gracias porque me estás limpiando, gracias porque me estás disciplinando. ¿Cómo actúa usted ante la realidad de verse desenmascarado por un pecado o por una forma de ser, cuando a su consideración y bajo sus justificaciones defendía esa forma de ser? Muy seguro de andar bien delante de Dios, pero la palabra lo descubre y le dice: no es así. ¿Qué hizo David? Se humilló, recibió la exhortación del profeta. Y Dios es muy fiel, mis hermanos. Mire, es tan fiel que si nosotros somos infieles, Él no deja de serlo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero eso no nos permite abusar de su gracia. Hay algunos que no les es suficiente el amor, la misericordia, incluso su ira, sus promesas, su temor, para andar en obediencia. O sea, nada mueve su corazón. No hay amor, no hay temor de Dios, no hay nada. Pero el Señor sigue fiel, sigue fiel. Y como antaño sigue exhortándonos para volver la mirada a Él. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, ¿qué dice? Si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Ya se fijó cuántas demandas de Dios? Dice: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿ya vio cuál es el proceso? Primero es humillarse, o sea, reconocer que ando como mal. Levanten las manos los que reconocen que ande mal. Mira, aquí todos piensan que andan muy bien. Yo creo que necesitan más bien ser evangelizados. Mire, si se humillare, oraren, o sea, relación con Dios, busquen mi rostro y se convirtieren, o sea, se arrepientan y caminen bien, entonces yo escucharé, no antes. Y hay quienes quieren que el Señor escuche, conteste
pero estando en su pecado, estando en su orgullo, estando en su soberbia. En el griego, la palabra que se traduce por humildad es mente limpia, mente sencilla. Hace alusión a quien no se envanece, que no es engreído, que no es soberbio, que no es presumido. Que levanten la mano los que no son presumidos. Los que no se envanecen nunca. Los que no sienten que cuando caminan están saliendo, así, están dejando una estela de plumas como un ángel, ¿verdad? De repente hay hermanos que llegan y se presentan y, no, hermano, es que yo tantos años en el ministerio y he hecho esto y aquello y más allá. O sea, presentan todo un... Y yo digo, y ya nada más volteo para atrás, ¿dónde están las alas? ¿No? O sea, pero su vida dice todo lo contrario. Humildad habla de quien postra el corazón, reconociendo su condición ante la soberanía, la santidad. Clama por misericordia. Es aquel que no se atreve ni a levantar la mirada porque se considera indigno de estar en la presencia de Dios. Hay mucha altanería delante de Dios, mis hermanos, en el pueblo. ¿Se acuerda de aquel hombre que oraba para sí mismo? En aquel pasaje de Lucas 18. Ese fariseo que presumía todo, ese era un engreído. Pero no voy a hablar del engreído, voy a hablar de lo que hizo el publicano. Dice, pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecado. No buscaba otra cosa más que un lugar donde fuera propicio que su pecado fuera perdonado. Así será para quien, reconociendo su posición delante de Dios y que desea que su vida sea un olor fragante, dándole la gloria, pues se acerque al Señor. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Se acuerda que cuando escribió este pasaje Pablo, había muchos que estaban fuera de la cárcel y que se burlaban de Pablo porque estaba en sus prisiones? Y hay muchos que quieren hacer las cosas por vanagloria, para verse. Dice, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. A los demás. ¿Usted tiene capacidad para ver en todos a alguien superior a usted, para que usted pueda servirle? Sus propios niños. Muchas veces sus niños, sus adolescentes le recuerdan cómo debe comportarse. Los niños aprenden en la iglesia infantil, aprenden en sus clases y ven a sus padres actuando de manera irreverente o de una manera soberbia. Y el niñito se acerca al papá y le dice, papá, eso no es de Dios. Nos recuerdan. Hasta los incrédulos nos recuerdan que somos cristianos cuando nos ven haciendo las cosas que ellos hacen. Pues no, que tú eres cristiano. Ah, no, sí, pero pues ahí donde voy el pastor deja. No hay problema, no hay problema. Uy, hasta me da escalofrío. Mejor que ni le digan pastor, nomás que es un cuate que deja, ¿verdad? La humildad está profundamente ligada a la mansedumbre. Por eso dice, con humildad y en mansedumbre. Y esta es otra virtud que se va formando en el carácter. El diccionario de la Real Academia Española define por mansedumbre, le voy a leer, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo rencor o resentimiento por el comportamiento de los demás. Esa es la mansedumbre, desde el punto de vista del diccionario. Hay un término para mansedumbre en el griego, prautes, que significa o que es la serenidad pacífica y humilde de quien no se deja arrebatar por sentimientos nocivos para los demás, sea por alguna falta, sea por cualquier situación, por difícil que sea. O sea, quien es manso tiene un espíritu perdonador, no importa lo que suceda. Diga, está hablando el pastor de mí. ¿Sí? ¿Es usted así? Un espíritu perdonador, que no guarda rencor, que no tiene resentimientos, que ve a los demás como superiores a usted, que siempre está
pretendiendo dar la vida por los demás, soportando. Mansedumbre también se traduce como docilidad, serenidad, obediencia, tranquilidad, moderación, mesura, sumisión. ¿Sigo hablando de usted? Por eso la verdadera mansedumbre no se puede fingir, porque abarca muchos aspectos de nuestra vida. Es algo que tiene que surgir como una virtud de parte de Dios. Y crece en la medida que el Espíritu Santo nos va transformando. O sea, hay quien aparenta ser manso y humilde, pero finalmente no puede sostener lo insostenible. Llega un momento en que truena y toma decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque ya no aguanta. No puede sostener lo insostenible. Su verdadero carácter sale a la luz. La mansedumbre es una virtud que por la gracia de Dios el creyente va desarrollando en un proceso de crecimiento espiritual. Crecimiento. Y se hace más evidente, ¿en quién cree? ¿En quién cree que se hace más evidente la humildad y la mansedumbre? En aquellos que se llegaron a considerar de un carácter fuerte. O como dicen algunos, es que yo soy de un carácter apasionado. Pues ni fuerte ni apasionado, mi hermano. Mire, una persona que se dice de carácter fuerte porque habla más alto que los demás, porque grita, porque reacciona con ira, con violencia, porque se impone, porque es autoritario, no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter muy débil. Es digno de misericordia. ¿Por qué? No tiene dominio propio, no tiene templanza, no sabe tratar con los demás, no recibe opiniones. ¿Usted cree que alguien así tiene un carácter fuerte? Quien reacciona así no considera que cuando llega a reaccionar de esa manera, con altanería, con intolerancia, con violencia, pues solamente está dando evidencia de un carácter sumamente débil. Hombres de Dios como Moisés, como Sansón, como Pablo, Pedro, debido a su carácter, debieron sufrir graves consecuencias. Y fue hasta que reconocieron su necesidad de cambiar que también el Señor, después de tratar con ellos, cambió su destino. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto para que su carácter fuera moldeado como el hombre más manso del mundo en ese tiempo. Un carácter diferente al que mató el egipcio, que no le dejó nada bueno. Sansón debió ser quitado de su fuerza y dejado ciego para entender que tenía que doblegar su soberbia. La mansedumbre permite al creyente recibir la voluntad de Dios. O sea, primero la recibe él. No es que el que escucha la palabra y dice es para otro, no. Primero la recibe él, sin justificarse, sin contender, sin resistirse, porque es la condición del corazón donde se acepta y se espera con mucha paciencia lo que Dios permita. ¿Sabía usted que todo lo que Dios permite tiene un propósito? Pero muchas veces no es hasta que estamos viviendo las circunstancias que nos damos cuenta que efectivamente todo lo que Dios permite obra para bien, sí obra para bien. Aún lo más difícil, pero necesitamos vivirlo. Y aquí hay muchos testimonios, mi hermano, pero no somos una iglesia que usa el púlpito para dar testimonios. Somos una iglesia que tiene el púlpito para predicar el evangelio, para edificar a la iglesia. Pero aquí hay muchos testimonios de gente que está creciendo, de gente que está caminando con Dios porque escucha la palabra, porque la obedece y ha comprobado las misericordias del Señor. Y yo creo que usted es uno de ellos. Ser manso no significa ser débil. Al contrario, es quien sabe poner el carácter bajo la voluntad del control del Señor, con tal confianza que no se deja llevar por sus emociones, no reacciona sin control ante las situaciones. Quien tiene un corazón manso y humilde es sumiso, es obediente, de manera que no lucha contra el consejo de Dios, no lucha contra su palabra, mucho menos se enfrenta. Y hay quien usa la palabra a su conveniencia.
Es bien fácil usar la conveniencia, sí, sácala de sus contextos o escucha. Escucha a alguien que te está haciendo cosquillas al oído y te lleva a la contienda con la palabra de Dios. Un corazón manso se fortalece en el Señor y se hace más evidente ante las situaciones difíciles, porque es el que conoce y sabe que lo que le pueda suceder siempre va a ser permitido por Dios para madurarlo, para probar su corazón. Sin embargo, hay una tendencia, mire, hay un concepto social en creer que cuando alguien es manso es porque o tiene miedo o no sabe defenderse. Y es muy diferente, no es así. Y el mayor ejemplo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, quien dio testimonio de la mansedumbre en su máxima expresión. Vea lo que le estoy diciendo. Mire, nuestro Señor, teniendo el poder y los recursos celestiales a su disposición, jamás los usó. ¿Recuerda cuando aquel hombre, bueno, no es aquel hombre, digamos su nombre, Pedro? ¿Se acuerda cuando Pedro le cortó la oreja a Malco? Cuando apresaron al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo Jesús? Guarda esa espada, Pedro, guárdala. ¿Qué acaso no podré yo orar a mi Padre y me mande legiones de ángeles para que me defienda? O sea, pero no es así, yo vine con un propósito. Y por obediencia al Padre cumplió ese propósito de redimir a la humanidad. No se defendió, no abrió su boca ante los transgresores. El mismo Señor dijo: vengan a mí los que estén fatigados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Quítate la carga que traes de soberbia, de orgullo, de altanería, y acércate al Señor, mi hermano. Despójate de todo lo que te tiene cargado y cansado, y mira, el Señor va a orar en ti. La mansedumbre en el creyente permite un equilibrio también en el manejo de la autoridad. Lo que vimos con el Señor, no usó su autoridad. Y usar el poder con sobriedad y humildad es tener misericordia, con la misma misericordia como tú fuiste tratado. Dice, hay un pasaje donde habla de la autoridad que se tiene que ejercer dentro de la iglesia para poner orden. Y en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, está hablando de los más fuertes espiritualmente, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, considérense a sí mismos, no sea que también sean tentados, sobrelleven unos las cargas de los otros. ¿Qué indica esto? Que si bien los pastores, o los más espirituales, en este caso maduros, fuertes en la fe, debemos cuidar la integridad de la iglesia, y eso no es negociable, pero la mansedumbre, la humildad, la paciencia y el amor deben de formar parte de todo ese trabajo de ejercer disciplina. No es cortar cabezas, es restaurar, mis hermanos. Mire, la mansedumbre y la humildad surgen como resultado del trato de Dios. Y el trato de Dios involucra muchas veces aflicciones. Y eso nos hace o nos enseña cómo de reaccionar hacia con los demás. En Números 12:2 dice, hablando María y Aarón, porque estaban molestos con Moisés porque había tomado una esposa de origen cusita, egipcio, y ellos estaban muy indignados y se sublevaron en contra de Moisés. Y dice: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor, que no ha hablado también por medio de nosotros? Lo oyó el Señor, y Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Mire, Moisés no se defendió, pero el Señor defendió a su siervo. Y lea la historia de Números 12 para que vea cómo le fue a María por haber ido en contra de la autoridad de un hombre manso que no se defendió a sí mismo. En otro pasaje vemos a David, el rey, saliendo de Jerusalén con sus fieles,
con las personas que lo seguían, su ejército, sin pelear, sin guerrear, porque su hijo Absalón estaba entrando por el otro lado queriéndolo matar para tomar el reino. En el camino un hombre llamado Simei lo empezó a apedrear, lo empezó a insultar. Uno de sus generales le dice: ¿quién es este perro muerto para insultar al rey? Déjame cortarle la cabeza. ¿Sabe qué dijo David? Si el Señor le ha permitido, si el Señor ha permitido que ese hombre me insulte, ¿quién soy yo para ir en contra de la voluntad del Señor? Quizás el Señor tenga misericordia de mí. Se atrevió a insultar al hombre más poderoso porque lo vio manso, humilde, sumiso. Bueno, conocemos la historia. Cuando regresó, pues sí, le cortaron la cabeza a Simei y no fue David. Por tanto, la mansedumbre se manifiesta en el hombre de trato suave. ¿Tiene usted trato suave, mi hermano, para con los demás? ¿Cómo trata a sus hijos, a su esposa, a sus empleados si los tiene, a sus compañeros de trabajo, a sus hermanos en la iglesia? Trato suave, que tarda en airarse, que tarda en enojarse, que no acusa violencia. Por eso la mansedumbre y la humildad que van juntas son parte del fruto espiritual. Dice Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo vas a mostrar tus buenas decisiones? Sabiamente y con mansedumbre. Continuando con el contexto, humildad y mansedumbre, dice, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar, mi hermano. El Señor llevó la carga de nuestro pecado y somos sostenidos por Él en la presencia de Dios. Eso es soportar. No se trata de soportar porque pues te soporto porque no me queda de otra. Sí, hay quien dice, pues tú eres mi cruz, ¿verdad? No confundamos, ¿verdad? De repente decimos, no, pues carga tu cruz, y luego piensan en la suegra, en la esposa. No es ahí, no es ahí. No va por ahí. Soportar tiene varias connotaciones, se usa en diferentes formas. Se traduce como sostener, sobrellevar, a pesar de los sufrimientos. Dice Romanos 15:1, acompañe. Así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para bien, con miras o con la intención a la edificación. O sea, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser con una intención a edificar. Si la decisión que usted está tomando, si lo que usted va a hacer bendice y edifica su entorno, a las personas que están a su lado, hágalo. Entonces, ¿qué indica esto? Que los más maduros, o los que se consideran más maduros en el camino de la fe, ¿qué deben de tener hacia sus hermanos más débiles? Que estamos hablando que no son débiles porque no crean, no es porque no creen en la verdad, sino porque necesitan todavía afirmarse en la fe. Y corresponde a los más maduros sobrellevar al hermano pequeño. Sin embargo, es lamentable ver cómo quienes, debiendo mostrar madurez a través de la humildad, la mansedumbre y el dominio propio para soportar las embestidas de la carne, del pecado, todavía se dejan caer en tentación y hacen tropezar a quien aún no está sólido. Es importante considerarnos, mis hermanos, discernir lo que podemos hacer o no, porque nuestra conducta puede afectar a quienes todavía necesitan ser soportados. En 1 Corintios 8:8, el apóstol Pablo, hablando acerca de lo que se ofrecía a los ídolos, de las viandas, las ofrendas,
Dice así: es verdad que los alimentos, la comida, no nos acercan más a Dios, porque no somos mejores por comer ni peores por no comer, ¿verdad? O sea, está hablando de esos ayunos, de esas formas de expresión religiosa donde condenan ciertas cosas. Dice, no pasa nada con esto. Dice, pero tengan cuidado que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. O sea, si tú sabes que algo va a hacer caer a tu hermano débil o a las personas que están a tu alrededor y lo haces porque no te sabes negar, no estás soportando al débil. Y eso, mis hermanos, dice el Señor, que es pecar contra los hermanos porque estamos hiriendo su conciencia. Entonces, si tú tienes la capacidad y el discernimiento de entender que ya hay actitudes, que ya hay ciertos hábitos, ciertas cosas que no debes hacer, y negarte a ti mismo amor sacrificial por los más débiles, por los que te están viendo, ¿qué debes hacer? Evitarlo. Y para eso se necesita templanza, dominio propio. No habla nada más de carácter, habla de hechos. Habla de hechos. De tal manera que Pablo nos muestra constantemente esa necesidad que tenía de soportar pacientemente a la iglesia, a pesar de las aflicciones que representó cumplir su ministerio. Pero jamás lo hizo como una queja o como una presunción, no. Él simplemente daba testimonio de que entendió su llamado a predicar el evangelio. Él supo desde el principio que tenía que padecer por el nombre de Cristo. Ananías se lo dijo. Cuando el Señor se presenta a Ananías y le dice, ve a la calle de la derecha, te encontrarás un hombre llamado Saulo, imponle las manos, ora por él. ¿Qué le dijo Ananías? Señor, ese es el matacristianos. ¿Y qué le dice? Ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía, aprendió desde el principio, por eso se negó a muchas cosas, cambió su vida radicalmente para dar su vida por el Señor, soportar a los débiles, amor por la iglesia. Él mismo aconsejó a Timoteo, su discípulo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. También le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 2, ahí pueden encontrar estos textos. Mire, mi hermano, para el cristiano, ¿quién es cristiano? Que testifica una vida de integridad, de humildad y de obediencia, los padecimientos por predicar el evangelio y exaltar el nombre de Cristo siempre estarán presentes. Porque usted está marcando una diferencia con la gente que lo ve. Pero si usted está soportando su predicación con su testimonio. El mismo Pablo dijo que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero también nos dijo que nuestro refugio siempre tiene que ser Jesucristo. Sí, mi hermano, obedecer a Dios cuesta. Por eso Santiago aconseja a la iglesia qué hacer cuando parece que todo está perdido y no hay salida. ¿Quieres saber la fórmula? Cuando todo está perdido y ya piensa que ya no la hace, ¿quieres saber cuál es la fórmula? Bueno, Santiago 5:13 dice, si alguno de ustedes está afligido, ore. Ya. Y si está contento, alabe al Señor. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido nos resuelve la vida el Señor! ¿Está usted afligido y sabe que el Señor es poderoso y tiene control sobre todas las cosas? Con humildad llegue, ore y ponga su causa delante del Señor. ¿Está usted muy contento porque el Señor, simplemente Señor, cante alabanzas? Muy distinto a lo que para muchos significa ser ministro de Dios. Beneficios, éxito, prestigio, salud, riquezas materiales. Mire, hay quienes enseñan que
cuando llegan las aflicciones, es porque o están en pecado o no ofrendan generosamente. Eso no es así, mis hermanos. Y los inducen a blasfemar en contra de la voluntad de Dios, rechazando o desconociendo que el Señor lo que está haciendo es permitir que las aflicciones lleguen a su vida para madurarlos. Y con blasfemias cargadas de herejías, ven a Dios solamente como un banco, como un genio milagroso a su disposición. Tú decreta prosperidad, Dios va a responder. Confiesa positivo y tu oración será contestada. Declara, no estoy enfermo, no tengo deudas, no estoy mal hecho, no. Reprendo al diablo, lo cadeno, le desato bendiciones a mi vida. Dios lo hará. Mi hermano, eso va en contra de todo precepto bíblico. ¿O qué equivocado estuvo Jesús cuando rechazó las ofertas de Satanás y pudo librar el sufrimiento que le esperaba por redimir a la humanidad? Qué desafortunado fue Jesús para que en medio de su mayor aflicción oró al Padre aceptando su voluntad y no decretó que la cruz no existía y que ya estaba todo consumado sin pasar por ella. Qué error tan grande cometieron Pablo y Silas cuando, estando presos a punto de ser ejecutados, en lugar de declarar que eran libres por fe, cantaron alabanzas al Señor. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Por eso, para el creyente, la gratitud y una fe afirmada en Cristo le van a permitir soportar por amor a quienes el Señor ha puesto en su entorno. Eso es cumplir la vocación a la que fuimos llamados. Tú tienes un compromiso con tu entorno inmediato y también con el que te está viendo. Y siempre habrá situaciones que nos pongan a prueba, en especial a los que se consideran más maduros, donde resistir pruebas y tentaciones va a ser fundamental para soportar a los débiles. ¿Sabes por qué? Porque con el paso de tus tentaciones, con el paso de tus pruebas, cuando las apruebas favorablemente, le estás diciendo a la gente: sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir con honestidad, sí se puede ser cristiano en un mundo lleno de corrupción. No es fácil vivir en un mundo lleno de tentaciones, mis hermanos. No es fácil. Pero cuando soportamos las tentaciones, le estamos mostrando a los que nos ven, a los que el Señor acerca, que sí se puede. Y hay una promesa para quien aprende a resistir estas pruebas, estas acechanzas. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermosa promesa. ¿Por qué es dichoso? Porque soportar la tentación, mis hermanos, es glorificar a Dios. Mire, soportar la tentación es negarse a la carne, es afligir el alma, es afligir el cuerpo, es negarse a satisfacer las pasiones desordenadas, es menguar el ego, es renunciar a pecar, es dejar de justificar el pecado. Diga: está hablando de mí. ¿Por qué? Porque usted puede hacerlo. Tiene la dirección espiritual, tiene los recursos celestiales para poder caminar como el Señor espera. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 10:13: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, y junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Mire lo que el Señor es de misericordioso. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos débiles, que somos vulnerables. Entonces es un consuelo saber que lo que Él permita, pruebas, tentaciones, bueno, por difíciles que sean, no son sobrenaturales. Están dentro de nuestra capacidad de soportar y de superar. Pero ¿quién tiene que disponer el corazón a hacerlo? Así es como somos bienaventurados. Dice la Escritura, 2 de Pedro 2:9, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Entonces, soportar, ¿qué también identifica? Esta es otra forma de traducir soportar: a quien protege algo a costa de su propia vida.
O sea, que está dispuesto a soportar sufrimientos, aflicciones, por preservar lo que sabe que es de mayor importancia. José lo supo, lo entendió cuando le dijo a sus hermanos: no se agobien por haberme vendido, porque para preservación de vida el Señor me envió antes que ustedes aquí. Pablo lo entendió. Y tenemos que aprender, mis hermanos, este principio: el amor sacrificial para preservar lo que sabemos que es de mayor importancia, soportar. Y tiene que ser comenzando por nuestro entorno inmediato, la familia, el trabajo que nos sustenta, la paz en la iglesia, el crecimiento de los hermanos, la predicación del Evangelio. En todo, mis hermanos, vamos a ser probados. Pablo dejó una enseñanza haciendo evidente su amor por el Evangelio, porque tenía pasión por las almas. Vaya conmigo por 1 Corintios 9:11, ya estamos terminando. 1 Corintios 9:11. Dice así: si nosotros, está hablando de los siervos, sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Está refiriéndose a los falsos maestros, a los falsos pastores y a quienes sí predicaban el Evangelio de Cristo. Dice: sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y los que sirven en el altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me despoje de este motivo de orgullo. Pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme, porque esa es mi misión. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Así que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa, pero si lo hago de mala voluntad, pues no hago más que cumplir con la misión que se me ha sido encomendada. Pablo jamás permitió algo que le pudiera interferir con la exposición del mensaje de la palabra de salvación. Y soportó todo a pesar del sufrimiento, aún renunciando a su propia vida. Conclusión, mis hermanos: la humildad, la mansedumbre, soportar con paciencia a los débiles, a los incrédulos, son virtudes que debemos exhibir quienes tenemos la misión de extender el Evangelio, de edificar la iglesia. Y esta no es una labor solamente de las autoridades en las iglesias, no es una labor de pastores, de liderazgos, no, mi hermano. Esta es una labor de todos los hijos de Dios. Ahora hemos aprendido que soportar con humildad, con mansedumbre y en amor, consiste en colocarse debajo de quienes el Señor pone y exhibir este carácter, mis hermanos, para sostenerlos conforme a sus necesidades. Y ninguno que se identifique como hijo de Dios quede exento de hacer evidente este carácter. No está ninguno exento de llevar a cabo esta hermosa misión, aunque algunos todavía sean indiferentes. ¿Por qué muchos se muestran indiferentes? ¿Por qué incluso se hacen de lado? Porque servir a Dios y tener estas virtudes, expresarlas, implica una inversión muy elevada de esfuerzo, de amor, de comunión con el Padre, de búsqueda de la santidad y la paz para con todos. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Soportar a nuestros hermanos en humildad y mansedumbre tiene un precio, mis hermanos, pero vale la pena si consideramos el valor de una sola alma. De ahí la última pregunta: ¿son la humildad, la mansedumbre, la paciencia,
el amor y la negación personal evidencias de tu fe? Estas virtudes forman parte de tu carácter, de tu reaccionar, de tu manera de pensar, sin fingimiento. O sea, que formen parte de tu carácter, que sean genuinas. Y quédatelo. Déjate esa pregunta en el corazón. Y cuando tengas la respuesta, si no es así, te animo a hacer una profunda reflexión de Dios, de cómo está tu corazón en cuanto a ese andar en Cristo. Porque si bien somos salvos por la gracia y misericordia de Dios, debemos aprender a probarnos constantemente, abrir los ojos y oídos espirituales para reconocer que aún hay mucho que cambiar en nuestra forma de actuar, comenzando por nuestra casa, para no ser tropezadero para nuestros seres amados, con la iglesia, con el mundo que te rodea, pero sobre todo delante de Dios, mi hermano, porque Él todo lo sabe. A Él no lo podemos engañar. Así que es preferible, mis hermanos, que hagamos una reflexión, cómo estamos en el corazón en cuanto a estas virtudes que deberían de ser exhibidas con naturalidad por un verdadero Hijo de Dios. Yo le invito a que oremos. Reflexione con el Señor, mi hermano. Recuerde que la palabra de Dios tiene un propósito, y el propósito siempre es de edificar, de restaurar, de renovar. Entonces, si usted ha identificado algo, como siempre se los digo, es usted y Dios. Por eso no le digo levante la mano ni pase al frente, no, mi hermano, es usted y Dios. Usted es el único que sabe, y Dios también, de qué carece, qué necesita, pero qué necesita cambiar, qué necesita modificar. ¿Cómo está su corazón en base a esa parte de darse, de soportar con humildad y con amor? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque siempre tu palabra llega en el tiempo perfecto, Señor. Y tú conoces nuestra condición espiritual y las carencias de cada uno, Señor. Así que, Padre, conforme a esa medida que tú conoces, conforme a ese corazón, te rogamos que trates con nosotros, porque necesitamos, Padre eterno, tu dirección, tu guía, tu consejo. Que no seamos nosotros los que tomemos las decisiones, que no seamos nosotros los que reaccionemos, que no seamos nosotros los que hagamos, que seas tú, Señor, a través de nosotros, que mostremos tu carácter, que mostremos las virtudes que solamente Jesucristo exhibió, y que al ser transformados vamos caminando en este proceso, Señor, donde cada día hay algo que entregar y cada día hay algo que recapacitar. Cada día hay algo de lo que debemos pedir perdón. Cada día, Señor, porque tú estás santificando a tu iglesia. Tú estás trabajando en la obra que comenzaste en cada uno de nosotros hasta llevarla a un final perfecto cuando estemos contigo. Así que, Padre, muchísimas gracias por tu palabra, que nos confronta, sí, pero también nos alienta, nos consuela, nos da consejo y nos hace ver una luz. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.